Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. En la Biblia aparecen unidos tanto el arrepentimiento personal hacia Dios, así como la fe a nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento implica cierta clase de fe preexistente y la fe implica un arrepentimiento previo. Ambos son producidos por la gracia preventiva del Espíritu Santo, pero son perfeccionados mediante la cooperación del hombre. El arrepentimiento es un medio y la fe una condición para la salvación. Tener un corazón contrito y una tristeza en el corazón, tener una sensación clara de que somos pecadores, prepara al alma para aceptar a Cristo como el único Salvador. Este estado de ánimo nos conduce a confesar nuestros pecados de una forma sincera y amplia, y esto conduce a que nosotros tengamos un cambio. Ahora, este cambio implica dos cosas. Primero, implica que debemos abandonar el pecado. Y segundo, implica que debemos tener un esfuerzo serio para obedecer. El profeta Isaías nos dice en su capítulo 1, dejad de hacer lo malo, aprender a obrar bien. Así que, como vemos, este es un mandamiento inscrito en la Biblia. Ahora bien, el arrepentimiento, como decimos de la salvación, es personal. El arrepentimiento entonces es una obligación personal, es un deber que todos nosotros debemos de observar de acuerdo con los siguientes pasajes bíblicos. Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Isaías 55:7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 18:30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Lucas 13:3. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De esto podemos deducir que el arrepentimiento debe ser completo. Esto implica que nosotros, al arrepentirnos, no solamente debemos tener un acto de contrición, es decir, de llorar, de gemir por nuestros pecados, sino que debemos estar dispuestos a abandonarlos. Si nosotros no abandonáramos nuestros pecados, sería como que un barco que está en alta mar, teniendo 3 agujeros por los cuales el agua se está metiendo y lo está hundiendo, pues solamente se decidiera tapar 2 de estos agujeros. Es evidente que el barco seguiría hundiéndose. ¿Por qué? Pues porque no se taparon todos los agujeros. O si un hombre, por ejemplo, recibiera 3 heridas peligrosas, mortales, y solamente se atendieran 2, obviamente la tercera herida sería capaz de matarlo. De igual manera, un pecado oculto, un pecado que no haya sido abandonado, pues va a impedirnos que nosotros podamos disfrutar de todas las bondades y de todos los beneficios que Dios nos da en esta nuestra nueva vida en Cristo. El arrepentimiento conduce al hombre a una confesión pública y completa del pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 de Juan 1:19. Los beneficios de la confesión son decisivos en el arrepentimiento y consisten en reconocer que soy pecador y que ante esta realidad tengo la posibilidad de cambiar mi condición caída por los méritos de Jesucristo. Así, al reconocer que estoy caído, al mismo tiempo reconozco que el Señor pagó el precio por mí al morir en la cruz del Calvario, y al rendir mi vida a Él es posible modificar y, en consecuencia, recobrar mi estado de salvación. Justificación por la sola fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esta doctrina nos declara que el perdón de Dios se obtiene por la fe
en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir, es decir, su obra expiatoria o redentora. Pero incluso esta fe en Cristo es un don de Dios. Nosotros no merecemos nada sino una condenación eterna. Nosotros no podemos hacer méritos, ya seamos hombres o mujeres, que propicien ni nos ganen el amor o el perdón de Dios. La justificación es un acto por el cual se aplica a todo aquel pecador que cree en Cristo el beneficio del pago por sus pecados, librándolo de la condenación de ellos mismos, poniéndolo en un estado favorable y tratándolo como justo. Ser justificado es ser perdonado y recibido en el favor de Dios, entrando a un estado tal que, si continuamos en él, seremos finalmente salvados. En este sentido, la justificación, el pecado y la liberación del pecado mantienen el mismo significado en la teología metodista. El perdón entonces se extiende a todos los pecados cometidos, grandes o pequeños. Se perdona toda clase de pecados, así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora, ¿qué pecados son los que se nos perdonan? Se nos perdonan nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Esto es porque Cristo murió por todos y cada uno de ellos. Claro que esto está condicionado a que nosotros los llevemos ante el altar y pidamos perdón por cada uno de ellos y sintamos verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Podemos decir entonces que el origen de la justificación está en el amor de Dios, quien hizo los méritos para que nosotros podamos ser salvos, es decir, para pagar nuestros pecados, lo hizo Cristo. Y la forma en cómo se instrumenta esta justificación es la fe personal del creyente. Los siguientes versículos nos permiten respaldar lo antes dicho. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, la fe es lo único sin lo cual nadie puede ser justificado. Lo único que es inmediato, indispensable y absolutamente un requisito para el perdón es que tengamos fe. La justificación es lo que hace Dios por nosotros, y esta justificación es la única base real para el comienzo de la vida cristiana. La obra del Espíritu Santo comienza en un intento de convencer a la persona de pecado y continúa su obra en la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento que experimenta la persona en la justificación por la sola fe. El perdón se obtiene mediante la práctica continua de la fe que se afianza en Cristo como la casa edificada sobre la roca y se acoge a su justicia para seguridad, tal como Noé entró en el arca para protegerse contra el diluvio. Debemos reconocer sobre todo la imposibilidad absoluta de ser salvos obedeciendo la ley. La fe que justifica es pues la confianza que uno tiene en Cristo como la única esperanza de la salvación. Viene a consistir en algo así como olvidarnos de un barco que se está hundiendo y subirnos entonces al arca de la expiación de Cristo, es decir, subirnos a un barco que está seguro. Lo genuino de esta fe salvadora se comprueba por las obras evangélicas de la justificación, sin las cuales no se puede retener el estado de la justificación. Las obras de la fe manifiestan la vida y la realidad de la fe salvadora. El árbol de la fe, que justifica, es conocido por los frutos de las buenas obras. La sustancia de la fe
proyecta la sombra de las buenas obras. Por tanto, existe una justificación por fe comprobada por las obras, pero en ambos casos la justificación se basa en la gracia de la expiación. Ahora, conteste su cuestionario.